Así que básicamente darle la bienvenida, agradecer el tiempo, para que seamos ágiles en la reunión. Nosotros como comisión directiva vamos a poner sobre la mesa la situación sindical y de obra social que tenemos. El doctor que nos acompaña, el doctor Francisco Méndez, también nos va a dar su impronta respecto a la obra social y sobre todo en el buen uso de la obra social. Así que bueno, a los compañeros que se fueron conectando, buenas tardes y buenas tardes a todos. Básicamente, pasarles limpio qué es lo que hemos venido viviendo en nuestra tarea sindical, como también en la obra social. A algunos ya le hemos explicado esto. Hemos ido también en algunas plantas hemos ido para poder explicar, en otras no hemos podido llegar. Pero bueno, sepan que básicamente nos ha ido sucediendo esto. Desde el año pasado que nosotros estamos con esta nueva modalidad, ¿no?, de hacernos cargo de la obra social, se desreguló la obra social, salimos de OSPE para poder regularlas nosotros y tratar de llevar a cabo las tareas de obra social nosotros como institución. ¿Por qué se lo hizo? Porque básicamente los números que se iban a movilizar en ese momento no iban a poder hacerse cargo de esos montos, el sindicato ni la obra social. Desde que se desreguló la ley, en la superintendencia, las prestadoras como las obras sociales quedaron liberadas para cobrar lo que querían cobrar. En muchos de los casos, cuando nosotros nos salimos de OSPE a los 2 meses, OSPE se fue al 45% de lo que estaba, o sea, iba a ser una catástrofe para nosotros si seguíamos ahí, no íbamos a poder seguir pagando. Básicamente, se tomó la decisión en tiempo y forma. También, al desregularse en las leyes, también se disparó los precios con respecto a los círculos médicos de todas las especialidades, como también el círculo médico de Salta. Nosotros, a medida que ha ido pasando el tiempo, sus números han ido aumentando de un número mayor, mucho mayor a lo que ha ido aumentando nuestros números de paritaria, por ejemplo. Nosotros hoy el activo tiene una paritaria hoy del 25%, y si nosotros nos llevamos al día de hoy con lo que cobraban los médicos el año pasado, estamos rondando, en algunos casos, en el 75%, en otros más del 100%. Entonces, no entraba a lo activo. No estoy hablando de ni siquiera los jubilados que están congelados hace 6 meses los sueldos. Pues imagínense lo que le entraba al sindicato en el 1%, póngale para el de los jubilados, de igual manera. Eso no se movió nunca. Pero aún así los médicos y los círculos médicos han seguido aumentando su precio a un valor irrazonable. Eso ha hecho que, obviamente, la matemática en este caso es muy simple. Entran 100 y tenés que pagar 150. ¿Cómo lo haces? Entonces, básicamente, eso ha hecho que esto empecemos nosotros a regular. También hubo y hay, en algunos de los casos, que también esto nos va a ayudar a regular mal uso de la obra social. Prestar carné, hacer otras cosas irregulares que no se tienen que hacer. Eso hace, obviamente, un default de la obra social también el hecho, somos pocos, cuidemos lo poco que somos, lo poco que tenemos. Y que era muy bueno lo que teníamos. La idea es tratar de llegar en algún momento a volver a tener todo eso. Pero ¿qué es lo que se necesita? Estar ordenados y sobre todo ser celosos de lo nuestro. También, bueno, ya esto después lo va a hablar también el doctor, pero básicamente explicarle qué es lo que ha ido sucediendo en estos tiempos. También, dentro de estos tiempos, de estos últimos 8 meses que nosotros hemos desregulado la obra social, también hemos tenido muchos compañeros que en la jerga médica se llaman
pacientes, catástrofes, ¿no? Muchas enfermedades complicadas, muchos tratamientos pesados, que había que pagar en el momento, y no estamos hablando de 1 o 2, estamos hablando de 18 millones, 16 millones. Entonces eso hace que también los ahorros de la obra social que iban teniendo a través de los tiempos, en pocos meses también se ha ido diluyendo, dando respuesta, obviamente, sin dejar a nadie o tratar de no dejar absolutamente a nadie sin tratamiento. También tenemos nosotros en estos últimos tiempos de estos tipos de pacientes ya ordenado un monto mensual donde decimos tenemos que tener esta plata para esta gente porque hay muchos de ellos es un tratamiento de por vida, digamos, ¿no? Entonces no es que vos decís, che, bueno, esto se va a curar y después vamos a bajar los números, no. Entonces eso también hace a que también nosotros tengamos que tener una proyección a futuro, de decir cuánta plata necesita la obra social para poder sostener lo que tiene. Una de las patas de las cuales se sostiene la obra social, aparte del aporte genuino de los afiliados y de los jubilados y también de los cíclicos, es el Fondo Especial del Tabaco. Ese Fondo Especial del Tabaco hace más de 6 años que quedó congelado en el mismo número. Nosotros en la época, para hacer un poco de historia, antes teníamos el 43%, del 43 pasamos al 28% de participación del fondo. En el fondo participan los productores, el sindicato de obreros y el sindicato de empleados. El fondo fue creado en su institucionalidad pura y exclusivamente para la obra social. Si nosotros conocemos la historia, pues todos los de aquí conocemos la historia, este es el sindicato, el único sindicato que llevó esa plata donde tenía que llevarla. Después, si ustedes se fijan en los demás sectores, nunca llegó. Entonces, eso también a nosotros nos llena de orgullo en el sentido de decir, che, llegó donde tenía que llegar, por eso que podemos tener los jubilados y por eso que podemos tener a los cíclicos dándole una obra social, sí, independientemente del tiempo de trabajo que hayan tenido adentro. Entonces eso ha hecho también que nosotros seamos responsables con lo que tenemos. El fondo también se congeló. Antes era una plata que era importante y la plata en ese tiempo valía. Hoy esa plata sigue siendo la misma, no vale nada ya. Sin sacar de por medio de que hace un par de meses teníamos la irregularidad de que no nos lo pagaban. 5 meses no pagaron el fondo. Entonces era una plata que hacía que el colchón de plata que se tenía en la obra social podía funcionar, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en el cronograma de ingreso, decir, che, bueno, a ver, ¿dónde se cae el ingreso? Donde los cíclicos dejan de estar en la planta y empezamos a tener un ingreso superior, póngale, en vez de tener 100, empezamos a tener 65. Nosotros del padrón aquí en Salta, entre el 40 y el 45% del padrón de activo es cíclico. ¿Se entiende? Entonces tenemos nosotros un alto porcentaje de cíclicos dentro de nuestro padrón que hace que también tengamos que tener ese colchón de plata para poder darle al cíclico y su grupo familiar la obra social. Entonces, bueno, si uno se pone a pensar, sabemos de que no estamos hablando de 2,50 pesos, sino de mucha plata. Entonces, básicamente, se empezó a tener proyecciones de esto. Che, ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde se puede aguantar? ¿Hasta dónde se puede dar? ¿Cuánto es esto? Ahora, lo que no teníamos previsibilidad, es en cuánto se iban a ir los montos de los médicos. Entonces decir, che, a ver, el mes pasado me cobro 20, este mes fui y me cobro 45. ¿Y dónde está la racionalidad de eso? No la hay, porque no tienen cómo. No hay una grilla, no hay una escala, no hay una base, no hay un techo. Lo único que pone una idea tentativa de precio es el círculo médico. Y ahí en más, algunos lo respetan, otros no le interesa, etcétera, etcétera. Entonces, esa irregularidad, contra esa irregularidad, también nosotros como obra social tenemos que empezar a jugar. Nosotros dentro de esto también había médicos que cobraban un montón, reclamábamos, decíamos, che,
El doctor Latronche está cobrando, en vez de cobrar médico, sí, no, camillero no. En vez de cobrar, él es el padrón A, debería cobrar 17.000 pesos padrón A. No me cobró 17, me cobró 22. Entonces nosotros íbamos y nos quejábamos con el círculo y decía, che, escúchame, el doctor Latronche no está cobrando lo que dice el círculo dentro del padrón donde él está empadronado. Entonces, ¿qué es lo más fácil que hacía por ahí el doctor Latronche? Si sabe qué, Osetra no atiendo más, porque se han ido a quejar de mí. Y en ese círculo también decía, che, a ver, ¿qué hacemos con todo esto? Porque si nos tendríamos que quejar de alguno, el padrón se iba a ir achicando, digamos. Entonces, hasta todo ese tipo de situaciones uno ha ido teniendo en este camino de la obra social. Y tratar de mantener un equilibrio. Hoy, se tomó la decisión en su momento de salirse del círculo, debido a que justamente no teníamos muchas regularidades de ahí. Se pedían, bueno, hoy lo vivimos mucho, el tema de la receta, el tema de la factura, es un tema complicado, digamos. ¿Me dejas contar algo, José? Sí. Buenas tardes, compañeros. Un poco ahí para complementar lo que Jorge está transmitiendo. También tenemos otro punto importante, el tema de los medicamentos. En los últimos años han tenido un incremento que ni siquiera tiene un parecido con la inflación. En el año 2023 el incremento de la medicación ha sido del 300%, incluso superior al 300%. Y en el año 2024 tenemos un incremento de la medicación en un orden del 200%, ¿sí? Y cuando la inflación estaba en el orden del 100%. Así que también eso, Jorge, como bien vos decís, así como los médicos han incrementado sus costos, todo lo que es medicamento, y sobre todo nosotros que tenemos bastante pacientes con medicación importada, oncológica, diabética, también tenemos ese factor que influye de sobremanera también sobre el incremento de los gastos que tiene el servicio de obra social. Y lamentablemente los aportes nuestros no cubren todo lo que se gasta tanto en consultas médicas, círculo médico, ni en la medicación de alto costo, ni tampoco, bueno, en los casos que decía Jorge, los catástrofes, alguien que se nos enferma, que tenemos una semana internado, nos genera un incremento enorme de la facturación en ese mes. Así que bueno, un poco para complementar lo que decía Jorge, tenemos casi con los aportes, más o menos cubrimos el 50% de lo que es el gasto. O sea que nos queda otro 50% que no tenemos de ninguna manera cómo pagarlo con los ingresos genuinos que tenemos de los aportes, tanto del empleado como de la parte empleadora. Y eso se cubría con lo que decía Jorge, el Fondo Especial del Tabaco. Bien, el Fondo Especial del Tabaco, como yo bien les decía a todos, ha sido un monto fijo en su momento, que sale, con todo lo que estamos acá conocemos el fondo, no tengo que decirle mucho, pero sale del impuesto interno que tiene el cigarrillo en venta. El cigarrillo vendido es el que aporta al fondo. Ahora, ¿todos los cigarrillos aportan? No. Nosotros en este último tiempo, y ya de cuando estuvo Macri en la presidencia, nosotros tuvimos que salir a la calle, muchos de los compañeros nos han acompañado a la calle, porque el fondo estaba en juego, nos querían quitar el Fondo Especial del Tabaco en ese momento, más los incentivos, el plan de tabaco que teníamos para los cíclicos cuando estaban de baja, el Intertabaco. Todos los gobiernos que han sucedido siempre se han querido quedar con ese fondo porque es algo oneroso. Nosotros sabemos de que uno de los productos que más impuesto interno tiene es el cigarrillo, de un 75% del valor del cigarrillo es impuesto. Entonces, ya te digo, hoy están abiertas las exportaciones de cigarrillo como la importación. Muchos cigarrillos bolivianos, paraguayos, etcétera, que no aporta al fondo. Y que un cigarrillo que sí aporta, que es nuestro, que lo hacemos acá en la Argentina, no tengo muy bien los valores de los cigarrillos, pero
uno que sale 5.000, un Marlboro, no sé qué precio tendrá, pero debe andar razonablemente por ese número, a otro que no lo es, que está en 1.500 o 1.800 o 2.000. Entonces, también hemos sufrido la caída del ingreso del fondo porque los cigarrillos que aportan al fondo no se están vendiendo. Se están vendiendo los otros que están entrando en contrabando o no en contrabando, pero sí en un valor mucho menor, más del 50% menor de lo que el que aporta el Fondo Especial del Tabaco. Entonces, en este año, bueno, esto fue liberado el año pasado por este gobierno. Entonces está entrando todo ese tipo de cigarrillo mucho más barato que no aporta al fondo, que es el que a nosotros nos engrosa esa parte que dice Juan para poder pagar lo que falta. Entonces toda esa coyuntura es necesaria que todos la sepamos para saber dónde nos estamos moviendo y cómo es, porque muchas veces todo esto dicta de decir, che, bueno, a ver cómo se maneja, de qué manera, dónde van los fondos, o alguno pensará que esto es el arca del oro y dice, che, ¿cómo puede ser que no tengamos? Bueno, en estos tiempos, esto es lo que ha ido pasando y el por qué se han ido decidiendo, primero el tema del círculo médico y después el tema de farmacia. Y también en la idea de poder empezar a ordenar la obra social, decir, Chávez, ¿cuántas personas se hacían atender antes y cuántas personas se hacen atender ahora? Nosotros teníamos un número de atención ambulatoria antes de todo esto, de razón de 350 atenciones médicas por mes, básicamente uno por afiliado. Después de esto, caímos a 50. Entonces se va a empezar y se está empezando a ver este tema del mal uso de la obra social. Decía, ¿dónde están los 200 y chirola de más? Que también sabemos de que muchos médicos, y es real, es decir, bueno, a ver, vamos a hacer una receta, por la receta te cobro ya la consulta 40.000 pesos por una receta que te la hizo en 2 segundos y medio, digamos. Entonces, bueno, todo eso nosotros también necesitamos ir regulando y ir viendo de qué manera lo vamos a solucionar. Porque es solucionable todo eso. ¿Sí? Necesitamos ordenarnos, decir, bueno, a ver, de qué manera, cuál es el buen uso, hasta dónde se llega con el buen uso, cuál es la base de la obra, y de aquí vamos para arriba. Yo sé que para muchos, y es razonable el pensamiento de decir, bueno, no tenemos obra social porque tenés que pagar al médico, después te reintegran, tenés que pagar el remedio, después te reintegran. La mayoría que ya ha hecho este circuito se ha dado cuenta de que antes de los 5 días le reintegran la plata. El tope máximo es 5 días, pero la gran mayoría, por lo menos lo que a mí me han llamado y hemos hecho las gestiones, en menos de 2 días tuvieron el reintegro. Y entonces, bueno, la idea es tratar de ver. También tenemos muchos reintegros retrasados del año pasado, que muchos tienen la idea de decir, che, pero si el del año pasado no me dieron, y bueno, es que justamente todos esos reintegros cayeron cuando no teníamos fondos, cuando no nos habían pagado, nos debían 5 meses el fondo y eso cayó ahí. La idea es que en algún momento todo eso salga y se empiece a poner en orden en algún momento. Hoy lo que urge es justamente lo urgente, que decir, bueno, alguien se fue a atender, hay que devolverle, se le devuelve. Cuando empecemos a ordenar y quede el remanente que necesitamos, seguramente va a ir saliendo lo anterior. Pero hoy básicamente es justamente esto, si alguien necesita un medicamento, hay que darle y hay que reintegrarle en ese tiempo. ¿Cuál es la idea? Nosotros con esto es tratar de seguir manteniendo el 60% de reintegro, que no la tiene absolutamente ninguna obra social, y tratar de mantener justamente todo lo que tenemos en orden, desde tanto cíclico como jubilado y todo lo demás. Muchos de ustedes también cuando fuimos y charlamos, dicen, bueno, hagamos un aporte.
¿cuánto se tiene que aportar? Y mira, nosotros hemos sacado un número y te asustan mucho los números. Lo que sí sabemos de que en esto de aportar y no hacerlo tenemos entrenado gente que lo puede hacer y gente que no. Tenemos gente cíclica que no lo puede hacer. Y es una realidad. Entonces también nosotros tenemos que ser responsables con esa gente que no lo puede hacer. Y tratar de resolver todo lo que se pueda resolver sin llegar a ese punto. ¿Y de cuánto es más o menos? Entonces, esa es nuestra responsabilidad hoy como dirigente, como gente que tiene que hacerse cargo de algunas cosas y de algunas decisiones. Si bien muchas de estas decisiones las toman allá en Buenos Aires junto a Raúl, nosotros también somos las personas que llevamos la voz cantante de acá de Salta y de decirles de qué estamos de acuerdo y qué no estamos de acuerdo a hacer. Sabido de la apertura que tiene Raúl en estas cosas, muchas de las cosas no ha hecho caso y otras no hemos entendido hasta que hemos visto los números y lo hemos empezado a entender. Porque si bien así como ustedes, en algún momento les cayó mal todo esto, a nosotros en el primer momento nos cayó mal. Y empezar a ver cómo se puede salir y de qué manera nosotros como seccional también poder ver y de atado de mano y de pie en muchos de los casos. Entonces, bueno, básicamente la introducción de esto era básicamente para ponerlo en contexto de dónde estamos y por qué se hacen las cosas y dónde están el tesoro, por así decirlo, del sindicato, donde antes jamás pasó que el gremio le preste plata a la obra social, ahora sí pasó. Antes era la obra social que prestaba a veces cosas para hacer, los viajes, la salida o los beneficios que se tenían extra, por ahí mucho de eso era gracias a la obra social. ¿Pero por qué? Porque era un número razonable el que se manejaba un número razonable en las prestadoras, se manejaba un número razonable en todos lados. Hoy, el abrir en este contexto de política la tranquera, por así decirlo, a que las prestadoras también pasen a hacer obra social y que al pasar a hacer obra social ellas tengan voz y voto en el precio que iban a poner, y estamos en el horno, porque es como darle al lobo a que cuide la oveja. Es decir, yo quiero cobrar un montón, así como todos los que estamos acá queremos cobrar un montón. Lo que sí tenemos en claro nosotros como sindicato es que las únicas obras sociales que tienen el sentido de dar un servicio son las obras sociales sindicales. Cualquier otra, llámese obra social o prestadora, es un negocio. Por lo tanto, todo esto que yo le acabo de decir se traslada directamente al aporte, digamos. Entonces, muchos de los que tienen hoy una obra social, yo tengo conocidos y muchos amigos que están en OSDE, la obra social más cara que hay, o es la obra social más cara que tiene Salta, pagan plus, pagan diferencial. Entonces, y estamos hablando de OSDE, sin ir a las demás. Yo entiendo hoy sabemos nosotros, y por eso que también queríamos hacer esta reunión, pues seguramente varios van a salir a decir, bueno, si yo con este sueldo, ¿qué obra social puedo tener? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Y intentar salir del circuito de OCETRA. Hoy saben que estamos así todas las obras sociales. OCETRA no es la excepción. Vayan a hablar a alguien que tiene IPS, vayan a hablar a alguien que tenga otra obra social y que le cuente la realidad, ve cuánto pagan. IPS más coseguro más plus. Entonces, no nos podemos nosotros no estar ajenos de las realidades de otras obras sociales, porque Salta es chico y no hacemos atender la gran mayoría con los mismos médicos. No es que no es Buenos Aires, donde vos tenés 1.000 millones, acá no. Entonces, también ser responsable en eso y hacer ese rastreo. Y saber también que todas estas prestadoras, al saber que las obras sociales sindicales hoy se encuentran en este vericueto, van a salir a cazar gente. Decir, che, vení.
yo te bonifico 5 meses, tenés este bono, y dice, ay, no te paga nada, no, bueno, esperen a los 5 o 6 meses cuando dejen de bonificarle, y van a tener que empezar a pagar por grupo familiar 600, 800, 900 mil pesos de más. Eso para nosotros es responsable que podamos también avisar, porque está pasando y va a pasar, y ya pasó en otros sindicatos, esto no es nada nuevo. Yo que estoy y camino a la CGT de Salta, hablo con los compañeros de Luis Fuerza, que también tienen obra social, Esmata, que tiene obra social, los compañeros pasteleros, que tienen obra social, farmacia, los changos de UTA. Y ellos aún teniendo otra realidad, porque la mayoría de ellos tienen consultorios internos dentro de los sindicatos, donde vos decís, che, vos querés hacerte atender y no querés pagar nada, venía al consultorio del sindicato. Y aún así, teniendo esa facilidad, o no sé, llamémosle facilidad o lo que sea, también están pasándola muy mal, no mal. ¿Por qué? Porque justamente es lo que yo le estoy diciendo. Nosotros tenemos una paritaria en los activos de un 25%, y los médicos ya están arriba del 75, 80%. Entonces, lo que ingresa no te da para cubrir lo que te piden. Y estamos hablando de nosotros que tenemos un 25. Quiero fijarse cuánto tiene camionero, no llega ni al 9, al 12 es lo mejor de los casos. Los changos de UTA igual. Entonces, eso no es una realidad que nos está abordando. Yo, nuestra idea como comisión también es poner en contexto y saber qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es la proyección de aquí en Maisiche? ¿Cuál es la solución de todo esto? ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos vamos a manejar? Bueno, la idea es que, si tenemos que ser sinceros, a nosotros como comisión, esto es algo que no lo esperábamos, que se mueva tan rápido y que sea así. Pero sí, nosotros ya con Juan, también con el doctor, tenemos ya una gama de soluciones para poder llevar, presentar y tratar de amenar de estas cosas, digamos. Y ver de qué manera. Lo que sí sé, y lo que está sucediendo con esto allá en Buenos Aires, básicamente es decir, bueno, a ver, ¿cuál es lo real del gasto que tenemos? ¿Cuánta plata es la que se tiene que tener? Y de aquí vamos para adelante, ¿no? Estos ajustes que nosotros tenemos nos tienen que ayudar a saber organizarnos en el uso, en el buen uso de la obra social, no abusar de la obra social. Cuando estemos nosotros ya en ese punto, saber de cuánto es realmente el gasto que tenemos, porque hoy el gasto que nosotros teníamos meses antes no eran de todos los afiliados genuinos. Entonces esto también nos tiene que ayudar a decir, che, a ver, nos ordenemos, cuidemos, gente, nuestra obra social. Porque si le presto el carné a otro o pido remedio para otro, estoy minando mi propia obra social. No estoy colaborando. ¿Sí? Entonces, eso también ha hecho de que esto se tenga que ordenar en algún momento, porque vivíamos en un cumpleaños algunos en la obra social. Y la realidad es que no, y que gracias a ese cumpleaños que se vivía es que lamentablemente también esto nos lleva a eso, ¿no? A ordenar. Antes se podía, te daba el fondo, te daba todo, hoy ya no. ¿Por qué? Porque nadie se movió tan rápido como eso, ni nuestro sueldo, ni lo demás, digamos, ¿no? Entonces, eso también es una realidad. Compararnos con otras seccionales no tiene sentido. Son realidades diferentes, provincias diferentes y prestaciones diferentes. Sí, hacerles saber que nosotros en un promedio venimos usando y pagando a la obra social, gastos de la obra social solamente de Salta, más de 80 millones de pesos por mes. Entonces ese es un monto que nosotros lo tenemos en la cabeza y decir, che, bueno, a ver cómo hacemos, ¿sí? Entonces, por ahí, muchos dicen, che, bueno, ¿y cómo se hace? Y, bueno, si lo dividimos entre todos los que somos, vamos a ver que hay que pagar mucha plata para llegar a ese número.
Entonces, tenemos que ser responsables con las decisiones que tomamos y tratar de gestionar. Y yo a la comisión directiva siempre, cuando charlamos, es muy fácil gestionar con plata. Lo hemos hecho en su momento. Ahora nosotros nos vamos a ver de qué manera lo hemos hecho los dirigentes para gestionar sin plata. A pesar de no tener plata, Jorge, no tuvimos ninguna falla en cuanto grave, ¿no? Con respecto a nuestros pacientes que están muy enfermos, a nadie se les dejó de dar el servicio. Y si alguno tiene inconveniente, por favor, les pedimos que nos trasladen la inquietud y bueno, vemos que puede solucionar, pero aún a pesar de todos estos inconvenientes, gente que tenía cirugía programada o de urgencia o situaciones muy, muy graves en estos tiempos, con algunas enfermedades también crónicas o oncológicas, hemos podido salir adelante. Así que, bueno, también es de valorar también lo que está haciendo la obra social, a pesar de que nosotros no hacemos ningún aporte extra, estamos teniendo un buen servicio. Lamentablemente sí es incómodo el tema de ahora pagar, pedir la factura, pero es necesario que lo hagamos porque la obra social está auditada. Nuestra obra social se tiene que manejar bien ordenadamente y tener todo documentado, porque las auditorías de la superintendencia, si nosotros tenemos un gasto y no lo tenemos rendido como corresponde, con un comprobante legal, que es una factura del gasto que se está cubriendo, podemos tener una sanción, o una multa, o nos pueden inhabilitar. Entonces, sí o sí, por eso también un poco nos resalta, Raúl, la necesidad de que al médico hay que exigirle la factura. Nosotros tenemos, así como en el kiosquito, el kiosquero tiene la obligación de darnos un ticket, por más que sea un caramelo, el médico, que incluso cobra mucho más que un caramelo, tranquilamente nos podría dar la factura. Si no, estamos siendo también funcionales al médico, a que sea un evasor. Y creo que es necesario, a pesar de que sea incómodo, y más si tenemos confianza con el médico, con más razón, pidámosle el comprobante, porque tenemos que rendirle a la obra social ese comprobante, y la obra social nos puede entregar el dinero como reintegro. Así que bueno, eso... ¿Puedo hacer una acotación yo con eso del médico? A ver. Yo por año lo tuve al doctor Vidoni, que es el médico clínico nuestro, y mi señora y mío. Desgraciadamente lo que tiene que cambiar, buscar otro médico. Sí, vamos a tener que llegar a eso, Roberto. El doctor está jubilado y no te da un recibo. Bueno, con más razón. Y en el caso de ustedes jubilados, tienen que tratar de encontrar el médico que les dé el comprobante para que puedan seguir haciendo la consulta. De que este hombre te dé, no, que no te da. ¿Y qué necesitas? Te da remedio, pero eso no es lo que necesitas. Tal cual. Y bueno, y otra cosa también acotando. Y así hay muchos casos, hay farmacéuticos también. Busquemos el médico que nos dé el comprobante. Eso tal vez sea incómodo, pero lo vamos a tener que hacer, el ejercicio que vamos a tener que hacer, porque es lo que nos pide también Buenos Aires, que hagamos este esfuerzo por estos meses. Seguramente hasta fin de año tendremos alguna posible solución, le iremos viendo si la podemos hacer antes todavía. Hola, ¿qué tal? Para poder llegar, digamos, a sacar estas incomodidades. Y en el caso también de la farmacia, también la idea es también hacer un control. Por cada gasto que se haga, ver qué es lo que se puede, digamos, llegar a hacer una compra tal vez general, como en el caso de los medicamentos de diabetes, que se está haciendo ese sistema de poder unificar y comprar en la droguería y a un mejor costo que comprando acá en la farmacia, acá en Salta. Entonces también por eso es la medida. Nosotros al principio estábamos ahí renegando, sabíamos que es complicado, pero bueno, estuvimos viendo ahí también incluso con la farmacia que es posible pagar con tarjeta y no tiene ningún recargo. En una cuota no tiene ningún recargo y la obra social está cumpliendo, como dice Jorge, hasta en 2 días de devolverte el dinero. En este caso, en el caso de los remedios, te devolvería el 60% y ya podríamos cubrir, en el caso que usemos la tarjeta, lo que correspondía, que también igual teníamos que aportar, digamos, lo que tiene que aportar la obra social como cobertura. Así que también eso es importante. Y otro tema que también me gustaría también acotar, yo hice el ejercicio, creo que ustedes también
cada uno lo debe haber hecho, de ir a ver cuánto me cuesta la obra social para mi grupo, y en ninguna prestadora, en ninguna prepaga, con mis aportes, puedo cubrir a mi grupo familiar. Sí o sí, tengo que hacer un aporte extra todos los meses, use la obra social o no la use, porque es como una capa. Nosotros los jubilados. Así que, y menos los jubilados, que, que seguramente si van a averiguar una prepaga, van a tener que pagar una millonada. Así que, no te recibo. Así que, una pregunta que hicieron acá en el... Después la vemos. Después lo vemos. Sí, respecto a las preguntas, dejen las preguntas y nosotros vamos a tratar de darle la palabra al doctor para que él nos dé un poco las indicaciones, cómo nos vamos a manejar en este momento con esta situación, y bueno, también consejos respecto a cómo poder realizar el uso de la obra social de manera correcta para que podamos ayudar también a la obra social a poder optimizar los recursos. Bueno, buenas noches a todos, gracias. Bueno, yo apoyo. A ver, espera un segundito. Buenas noches, hola, ahora sí. Apoyo y firmo todo lo que dijeron los chicos. La verdad que hoy, como todos ustedes saben, la situación de Argentina es algo complicado. No es nada estable, es como una montaña rusa. Un día estamos bien, otro día estamos mal, y la verdad que siempre hay complicaciones, y obviamente las complicaciones económicas llegaron hoy en día a las obras sociales. Le doy un ejemplo muy chiquito. Yo soy también médico auditor nacional de una obra social, creo que la más grande de Argentina, y hace 15 años cuando yo entré, el sueldo de nosotros era parecido al sueldo de la FIP. Entonces, no tan solo los médicos, sino también los administrativos tenían una obra social, las mejores de Argentina. OSDE, Swiss Medical, Lomin. Mira, al pasar los años, el sueldo se va estancando, bajamos las obras sociales, cada vez menos, hasta que este año tenemos una obra social que es el básico de todo, y la obra social nos dijeron, mira, si vos querés tener obra social un poco más, a pesar de los descuentos que hacemos nosotros, tenemos que pagar el marido y mujer 80.000 cada uno, y por cada hijo 60.000. Otro ejemplo que doy es, por ejemplo, el IPS. El IPS, ustedes saben que es la obra social más grande de Salta. Tiene más de 200, 300.000 afiliados. Y es una obra social en la cual hay grupos bastante grandes que son grupos sanos, es decir, que no utilizan mucho la obra social. Muchos niños, muchos adolescentes, muchos adultos jóvenes. Pero sin embargo, a medida de pasar los años, también ustedes lo han visto en las noticias, la obra social se fue desfinanciando. Hoy en día el IPS está intervenido, está bajo la lupa. ¿Por qué? Porque obviamente el gasto de la demanda de dinero que hay se ve complicado. Y todo esto también tiene que ver, hay muchas causales. Supongamos si yo tengo una obra social donde tengo una población muy grande, el ahorro que puede tener la obra social, si la obra social cuida, o sea, los afiliados cuidan la obra social, es buenísimo. Pero si obviamente los afiliados no la cuidan, tenemos complicaciones. ¿Y cómo no la cuidan? Es muy fácil. Yo soy médico también, y yo tengo muchos pacientes de IPS o de cualquier otra obra social. Y una vez uno va por una consulta de un resfriado, tos. Y el médico alguna vez dice, mira, únicamente necesito darte un antigripal. Y la persona, doctor, pero tengo tos, ¿no? ¿Me va a dar antibiótico? ¿Qué, doctor, no sería mejor sacarme una radiografía? Y cuando el doctor le dice que no, salen del doctor y dicen, no, este doctor no sabe nada. No me recetó radiografía, no me recetó tomografía. Doctor, por la duda, ¿me puede hacer un electro? Por la duda, ¿me puede hacer un Doppler? Y empiezan a pedir estudio, que el médico, por supuesto, para evitar, digamos, perder al paciente, para no decir no, el médico, como no le cuesta, el médico agarra la lapicera y comienza. Y comienza a dar receta, 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 indica. Yo tengo pacientes a lo largo del año que yo soy auditor de OCETRA, muchos afiliados que fueron a médico, que los laboratorios le pedían vitamina D, magnesio, fósforo, potasio, un montón de determinaciones bioquímicas que la verdad que el paciente no la necesita. Doctor, se me hace que tengo mal el ácido fólico.
Y la verdad que son estudios que son miguitas que uno va perdiendo en la obra social. Pero después las miguitas de la radiografía, del electro, del Doppler, del laboratorio, esa miguita después se va haciendo torta. Y peor aún, cuando el afiliado va con su sobrino, con su hijo, con su hermano, la prima, pobrecita, no tiene obra social. Y obviamente ustedes tienen una relación médico-paciente algunas veces ya de amistad con el médico. Entonces, doctor, me hace el favor, mi sobrina está enferma, no le da unos antibióticos, no me la revisa, por favor. Entonces, todos esos gastos algunas veces son indetectables ante una posible auditoría. Son gastos chiquitos, como les digo, pero empiezan a sumarse todos esos gastos en la cual, digamos, después la obra social explota. Recién Jorge decía, mira, tenemos más o menos un gasto de 80 millones de pesos por mes. Obviamente, cuando uno dice 80 millones, dice, un gasto grande, pero en realidad no es mucha plata para obra social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo un mes que 5 afiliados de OCETRA gastaron casi 50 millones de pesos y quedaron 30 millones para lo otro. Entonces, ustedes ven la desproporción de dinero y dicen, no es tanto. ¿Por qué? Porque la verdad que la salud, cuando uno se enferma complicado, los gastos en terapia intensiva son grandes, las cirugías de corazón son grandes, marcapaso, o sea, es algo bastante complicado. Entonces, como decía Jorge, como decía Juan, yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser responsable con nuestra obra social. Ustedes, digamos, la tenemos que cuidar. Si ustedes van al médico, yo, en mi parecer, le digo un ejemplo. Supongamos, algún afiliado de OCETRA, me duele la panza. Voy al gastroenterólogo, directo. ¿Qué hace el gastroenterólogo cuando lo ve? ¿Te duele la panza? Ni lo ha tocado la panza, tiene que hacerse una endoscopía, tiene que hacerse una videoendoscopía, colonoscopía. ¿Por qué? Porque obviamente el gastroenterólogo quiere facturar. El tipo ni siquiera de toda la endoscopía que nosotros hicimos en estos 2 años que yo estoy, creo que una dio que tenía un pólipo y hicieron una extirpación. El resto fueron todas normales. Entonces, yo les pido que traten, digamos, de ir a un médico, que tengan un médico de cabecera clínico. Entonces, el médico de cabecera clínico, si un buen médico, va a ser... hay médicos que son, la verdad, que muy, muy buenos, que dicen, che, tenés diabetes, yo mismo te estudio, te medico. No hace falta ir a varias especialidades para poder resolver su problema de salud. Si lo necesita, por supuesto, tiene que ir. Pero hay veces, le doy un clásico ejemplo, dolor lumbar. El dolor de espalda, la lumbalgia, es una de las consultas más frecuentes en el consultorio médico. Más frecuente. ¿Y saben qué hacen casi la mayoría de los médicos? La mayoría de los médicos, che, te duele la espalda, ¿sabes qué? Resonancia magnética. Ni hizo ninguna maniobra para ver si la columna son los músculos, son los riñones, en las mujeres algo uterino, algo ginecológico. Resonancia. Entonces, por eso, digamos, les digo, le quiero, digamos, tratar de que ustedes entren en conciencia de que nosotros tenemos que cuidar la obra social. Y en el sentido de que vayan a un médico clínico, si el médico clínico le dice, mira, tenés que ir a otro porque necesitas, por supuesto, tienes que ir. Y traten de no, digamos, por la duda, porque uno como paciente le incita al médico a pedir cosas. Entonces tratemos de cuidar eso y tratemos de que no compartir la obra social con familiares. Eso pasa no tan solo con los afiliados de OCETRA, pasa con todas las obras sociales. Lamentablemente en nuestro país tenemos muchas personas que no tienen obra social. Y entonces un familiar, un amigo, un padre, obviamente quiere una mano y el médico que es el amigo le da. La otra cosa que también yo les quiero decir es que hoy en día, como bien expresó Juan,
nosotros no hemos abandonado ninguna persona que necesite algún tratamiento de urgencia. Eso quiero que quede muy, muy en claro. Cualquier urgencia médica que tengan cualquier afiliado, etcétera, todavía nosotros tenemos clínicas que son de primer nivel, que no todas las obras sociales la tienen, y que les vuelvo a repetir, estamos con el Sanatorio Carmen, que es muy bueno, estamos con el IMAC Centro, el Hospital Central se llama ahora, IMAC Rosario de Lerma, Sanatorio San Roque, Tres Cerritos. O sea, son sanatorios y el Santa Clara de Asís, que el Santa Clara de Asís no tan solo tiene la parte de adultos, sino también tiene un servicio de pediatría de excelencia. Entonces, la obra social está haciendo un esfuerzo muy importante, porque esos sanatorios no es que hacen convenio con cualquier obra social, porque si esos sanatorios ven que la obra social le falla un mes en el pago, directamente al segundo día le dice, mira, disuelvo el convenio, no recibo ni un afiliado más de OCETRA. Pero sin embargo, la obra social me está pagando al día a todos los sanatorios, de todas las internaciones que hace. Facturen o sobrefacturen o hacen bien el laburo, la obra social todos los meses le está pagando. Y como todos los meses le está pagando, los sanatorios dicen, venga. Alguna vez estamos haciendo convenio con los sanatorios, en el cual que necesitan hacerse electro, que también pueden ir al IMAC, necesitan hacerse endoscopías, pueden ir al IMAC o a los otros sanatorios. Y los sanatorios, la verdad, no tienen problema y no están recibiendo algunas cosas ambulatorias. ¿Por qué? Porque la obra social paga en tiempo y forma. Obviamente, ¿hay cosas para mejorar? Sí, por supuesto. Pero tenemos mucho beneficio, no tan solo con el tema de los sanatorios, sino también, por ejemplo, con los laboratorios. Los laboratorios, nosotros tenemos convenio directamente con la Acción Bioquímica, y que cualquier afiliado de OCETRA tiene un laboratorio en el barrio, puede hacerse en el barrio. Quiere ir a un laboratorio de primer nivel en el centro, va al laboratorio del centro y se hace. Puede ir a cualquier laboratorio de Salta y se recibe la obra social. Tenemos fisioterapia, kinesiología. Entonces tenemos varias cosas que son muy buenas y que todavía la obra social está manteniendo, y eso es algo que valorar. Por supuesto, el tema, digamos, del círculo médico. El círculo médico, como es una cartilla muy grande, es un abanico muy grande de médicos, entonces obviamente los médicos, como están acostumbrados, como dice Juan y Jorge, obviamente todo el mundo quiere facturar más, entonces empiezan a facturar, el círculo médico también se nos fue de las manos, entonces la verdad, en ese sentido nosotros achicamos o mermamos el abanico en la atención ambulatoria. Obviamente nosotros tenemos la esperanza y estamos laburando para hacer más convenios en un futuro para que ustedes no tengan que abonar la consulta y después pedir un reintegro. Eso lo estamos viendo, los chicos ya hicimos un programa nosotros y unas propuestas que Juan y Jorge van a ir a Buenos Aires para hablar con el secretario general y si le da el ok, yo creo que sí, y ya después, dentro de unos meses, seguramente le daremos buena noticia para que se deje de hacer. Pero quiero que queden claro que todos acá en el gremio, con Ramón, con Ana, con Juan, con Jorge y yo, todo el equipo está laburando para que todos ustedes no tengan ningún problema en su salud. Y obviamente si lo tuvieran o algún inconveniente, las puertas siempre del sindicato están abiertas para los reclamos, los pedidos, las consultas o las cosas para mejorar. Entonces, yo les pido, digamos, que tengamos paciencia, que cuidemos la obra social y que a partir de ahora, bueno, cualquier novedad o cualquier otra cosa que nosotros tengamos ya para comunicarles, lo vamos a estar avisando entre todos. Pero los que están con... Sí, tenemos los cirujanos, los urólogos, tenemos convenio también con los traumatólogos y tenemos convenio también con la sociedad de anestesia. Que la sociedad de anestesia, ustedes saben que los anestesistas son una especialidad aparte. Los anestesistas son médicos muy especiales, pero sin embargo, la OCETRA tiene un convenio con ellos y no le ha fallado todavía en el pago.
Así que nos están prestando servicio y no hay problema con ello. Entonces, ya lo vamos a hacer un informe y lo vamos a pasar por WhatsApp, todas las cosas que dijimos hoy, para que ustedes tengan ya escrito y lo puedan ustedes tener en su celular o en mente para que ustedes puedan dirigirse a hacerse atender. Y las personas que están en el WhatsApp o en el Zoom y los que están presentes acá, si pueden comunicar a todas las otras personas, el mensaje es cuidemos la obra social. Yo creo que la obra social, en comparación con, es feo comparar, pero en comparación con otras obras sociales que yo conozco, porque yo estoy en el medio de las obras sociales, estamos bastante bien. Obviamente falta cosas pero a mejorar, pero bueno, lo vamos a ir trabajando, ¿sí? Bueno, eso quería. Muchas gracias. Gracias, Doc. Y para resumir y acotar algunas cosas que nos han faltado, no tenemos una previsibilidad de decir hasta cuándo va a seguir esto del reintegro. ¿Por qué? Porque tenemos factores externos que no la manejamos nosotros, como los precios de los medicamentos, como los precios de los médicos, etc. Pero sí, la idea es justamente tratar de tener previsibilidad en el uso de nuestra obra social. Es decir, che, lo peor que nos puede pasar si este mes tuvimos esto, o sea que este es el colchón que tenemos que tener. Eso es lo primero. Segundo, nosotros, justamente con el doctor, con auditor interno, vamos a tratar también de ordenarnos y organizarnos en el tema del uso de la obra social. ¿Sí? De tratar de ver de que todos la usen bien, y si se encuentra alguien en el mal uso, llamarle la atención, se verá si hay algún tipo de sanción. Sépanlo de que el cumpleaños para algunos se va a terminar, entonces es importante saber esto, digamos, ¿no? y hacer saber de que en esto de la obra social, en el caso de que en alguna auditoría salga y tengamos quiénes son y todo lo demás, seguramente alguna acción habrá. Sepan que tenemos también otra prestadora dentro de OCETRA, que es Visitar, ¿sí? Que justamente eso se creó teníamos por la superintendencia en su momento mucha gente que entraba por fuera de la obra social. Cuando iba a la super, elegía OCETRA y entraba. Entonces por ahí teníamos muchos monotributistas, playeros, y obviamente no estaban tan fuera de nuestro convenio, y tenían el acceso a la obra social, porque si vos vas a la super y te la dan como opción, la elegís, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso se creó para eso, y bueno, y está en uso y se puede seguir usando. Es una opción que también se tiene en OCETRA, y bueno, la intención es que en esta auditoría interna también nosotros como afiliados y como usuarios de la obra seamos auditores. Nosotros nos ha tocado cosas, como bien dice el doc, hay clínicas que nos sobrefacturan. ¿Y a qué hablamos como sobrefactura? Como que se internó Guantay. No, a Guantay le pusimos esto, y Guantay ni idea porque estuvo durmiendo y no sabemos. Y un día de Guantay y le pusieron un montón de cosas. Entonces por ahí sí estemos atentos y avisar también que nosotros vamos a empezar a tener el ejercicio de llamarlos y decir, che, te Guantay, acá en la facturación de esta clínica dice que te pusieron esto y esto, y así. Nosotros también como obra social vamos a empezar a tratar de llegarnos a esos lugares. Si bien el doc está solo y es un laburo que es arduo para él solo, siempre ha sido nuestra intención tratar de empezar a agrandar la familia de OCETRA, tratar de tener quizás hasta otro médico auditor para que nos dé otra mano, pero hasta tanto, porque hasta tanto no organicemos, no creo que lo tengamos, pero seamos nosotros los auditores, no nos dejemos robar por los médicos o por las clínicas. Por ahí una práctica muy común que nosotros también la hemos visto así, con los odontólogos, es decir, bueno, no, te puse esto, aquello, y vos no sabés, porque en la realidad es que nosotros vamos, no hacemos atender, no tenemos idea qué nos puso, qué nos sacó, qué sé yo.
Antes por ahí con el círculo, en el centro odontólogo teníamos una troquelcito, una fichita que te iba marcando los dientes, que te hacía y qué sé yo. Y vos decías, bueno, puede ser, para colmo, ni siquiera entiende el dibujo, compa, decir, che, este diente es justo el que me hiciste o no. Entonces, bueno, pero también en el cuidado de sobrefacturar las consultas, digamos, ¿no? Si yo voy a un médico, ya me vio, ya me dio lo que tengo que hacer y me dice, mira, volvete con esto, pero ya tengo todo, y por ahí nos sobrefactura de nuevo otra consulta más, pero si ya me la hiciste antes, digamos. Entonces, hay que tratar de organizarnos también nosotros y plantarnos ante situaciones que hacen a cuidar esto, digamos. Y si no, nos avisan. Nosotros estamos también, vamos a empezar a hacer ese trabajo, digamos, ¿no? Y empezar a ver esto, digamos, y empezar también a empezar a hablar con los médicos y tratar de tener un trato directo con ellos, que es lo ideal para nosotros hoy en nuestra situación, es lo ideal. Agradecemos muchísimo al doctor, porque gracias a él hemos salvado a muchos compañeros, que se ha detectado cosas a tiempo, al llegar a tiempo, él nos ha salvado mucho también con sus contactos, decir, che, atendé lo que ya vamos, ya se hace el trámite, anda atendiéndolo, no perdamos tiempo, donde en otras obras sociales, si no está puesta la plata, no te ponen un dedo encima. Entonces el doctor, nosotros estratégicamente al doctor Francisco, gracias a Dios nos lo ha puesto en el camino, porque nos ha salvado y ha salvado a mucha gente de aquí. Entonces, y eso solamente se ha logrado con contacto y se ha logrado con trabajo y decir, mira, nosotros cumplimos. Y se cumplen, ¿no? Y hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido inconveniente con eso. Pero sí, en todo lo demás, nuestra intención es básicamente eso, ponerlo al tanto de lo que está la obra social, en qué momento se sitúa hoy, y la idea es tratar de organizarnos y empezar a ver cómo nosotros vamos a empezar a brindar la prestación. Si bien hoy estas son decisiones paliativas, nos van a ayudar a ordenarnos y esperamos que en ese orden veamos hasta dónde nos ubicamos, digamos, ¿no? Pero sí era en todo cambio de organización, en todo cambio y movimiento de piezas, el saber dónde estamos parados siempre es necesario. Lamentablemente, hoy esto no es un proceso como el que estamos acostumbrados a la mayoría donde trabajamos a hacer. Esto es salud, es muy diferente. Y la salud apremia y no te da tiempo y no tenés mucho tiempo y es ya. Y para cada uno que lo vive, lo sufre, es ya. Entonces nosotros sí lo tenemos en cuenta, sí lo sabemos. La gente que me llama, o lo llama Juan, o lo llama el doc, tratamos de solucionar sabiendo y poniéndonos en el lugar de esa persona, digamos. Sí, Jorge, yo tengo una pregunta que varios jubilados me han preguntado. El tema receta, ¿cómo va a ser, doc, ahora? Va la receta y la factura junta. Esa receta, ¿le tiene que sacar el troquel y adjuntarlo? Claro, es como un reintegro ese de la obra social. No. Esta es la receta que vos me haces. Sí, Roberto. Y esta es la factura. El troquel vos tenés El cuando lo troquel compras. lo pegás, para sacar la foto, porque hay mucha gente que eso no lo entiende. Guarden el troquel. No se habló de eso. No se habló, pero guarden el troquel y péguenlo en la receta y lo peguen en la manden la foto del ticket. Hace 2 días tuve justamente recién me... Tengan ese cuidado que no le saquen en la farmacia el troquel. No, vos lo compras en la casa, pero lo adjuntás con la fotocopia. Adjuntalo.
Es mucho mejor, es Por mucho eso, más prolijo, mucha como dice el gente doctor. no sabe, es que- eso lo aclara. Es el derecho de cada uno de... Yo te voy a preparar para que te hagan bien el reintegro. No, 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 no. Me lo sacó el carnet y le pegó en la receta. Sí, está Bueno, ahí sí, pero la receta se la tienen que quedar a ustedes, por supuesto. Ese para No, que sí. vos Venta libre todo. Bien, Claro, además digamos que cuando... perfecto. Bueno, a ver, nos podemos ordenar porque no escucha nada la gente. Por favor, les pido a ver que están ahí escuchando la gente ahí por internet. Ahí nos están preguntando por el chat también de este tema de cómo nos manejamos con el tema farmacia. Bueno, hay que dirigirse a cualquier farmacia, ahora estamos liberados, ya no hace falta ir a la San Francisco o a la Calchaquí Claro. o a Rosario Lerma. Podemos ir a cualquiera, a la del barrio, a donde ustedes quieran, comprar el medicamento, pagar el 100%, ya sea con efectivo o con una tarjeta de crédito. En un solo pago dijimos que no hay recargo y después guardar la receta con el troquel, si es posible, y el ticket fiscal. Ticket fiscal, eso, ¿no? Porque Sí. a veces alguna farmacia te da un Sí, ticket sí. que dice no válido como presupuesto, factura, te dicen. presupuesto, recibo. Por favor, rechacen ese papel y pidan un comprobante fiscal que tenga el Código código QR. QR, ¿sí? Porque si no, no se va a poder hacer el reintegro y van a estar renegando, van a tener que volver a la farmacia a ver si le quieren dar de entrada. Nos aseguramos que exijan el ticket fiscal, ¿sí? Y lo presentan por el teléfono de WhatsApp que tiene la tesorería de la obra social. Sí. Lo mandan por ahí, mandan una buena foto de la receta y del ticket y los datos bancarios del titular. Sí, que tiene que Sí, ser y el legible, ¿no? reintegro, bueno, va a ser transferido. Sí, eso. ¿Cuál es la indicación? ¿Va a salir concreto? Ya salieron. hay comunicado, así que lo vamos a reiterar a todos los que vamos a poner acá, incluso capaz como comentario, los comunicados para que todos tengan acceso al teléfono de reintegro. Igual, si alguno tiene una duda, nos manda, nosotros se lo reenviamos al teléfono y la manera y al comunicado y cómo tienen que hacer para este proceso. En el caso de los oftalmólogos, ahora estamos liberados, ¿no es cierto? Oftalmólogo, también acá nos preguntan acá por el chat, es círculo médico, es una consulta, no es una cuestión, digamos, de vida o muerte, no es la guardia tenemos que ir por las clínicas, es una consulta como a cualquier especialista, tenemos que ir a abonar la factura, ¿sí? Y en el caso que nos pida un estudio, Eso. pidan por escrito el presupuesto de cuánto sale el estudio ese para que nos lo presenten y nosotros vemos si lo podemos abonar al médico directamente, envía un presupuesto, ¿sí? O lo enviamos a algún lugar que averiguemos con el doc, ¿sí? Así que eso, igual que cualquier otro estudio que les quieran hacer práctica, una operación, supongamos, del tema oftalmológico, supongamos una operación de catarata, pidan el presupuesto escrito con todos los datos bancarios del médico y la firma del médico y nos lo presentan y nosotros a través de la auditoría vamos a tratar de ya sea abonarle directo al médico o buscar alguna alternativa para que ustedes no tengan que pagar porque son costos bastante altos, no es lo mismo que una consulta, los valores son superiores. Claro, sí, porque yo así lo que tuve que pagar, me cotizaban 90.000 pesos unos estudios. Pero yo digo, ¿por qué voy a hacer el estudio con el doctor si yo tengo sí, en el caso que nos pida un estudio que sale más caro, pida un presupuesto escrito que se lo hacen así en el mismo recetario, ponga, solicito esto y el precio. Y me hizo hacer un análisis, hice los análisis. Y me dijo que las dos ecografías y otro estudio me lo iba a hacer él. Entonces yo me voy. Nosotros para imágenes Entonces me tenemos dice que también... tengo que pagar 30.000 pesos cada estudio. Perfecto, no, para imágenes también de paso comentamos para la gente que está a través de acá del Google Meet. Para imágenes tenemos Jaraba, que tenemos varias sucursales acá en la ciudad, así que en el caso que le indiquen una ecografía o algún otro tipo de imágenes, algunas van directo, como una radiografía, vas directo a Jaraba y te la van a hacer, pero hay otras ecografías que hay que pedirle al doctor que nos haga el bono de autorización y bueno, y se van a Jaraba y no van a tener que abonar, solamente van a tener que presentar el carnet. Sí. Sobre medicación de tratamiento prolongado. Preguntan, si hay un medicamento que es de tratamiento prolongado, ¿podemos coordinar directamente con ustedes? ¿Así sale más barato que en farmacia para comprar en droguería? Sí, si Sí, hay un que medicamento nos consulten prolongado, con sí, nosotros. que nos manden ahí el
el diagnóstico, la historia clínica y lo consultamos con el doctor a ver cómo lo manejamos. Seguramente si es algo crónico, se le da el curso correspondiente. Sí, crónico. sí. Lo que sí, digamos, acuérdense, de los pacientes que son diabéticos tienen que presentar la receta acá en el gremio, y la receta tiene que decir por 3 meses. Y tenés que hacer el empadronamiento. Por favor, y actualizar el empadronamiento del año 2025. Aquellos que no tengan el empadronamiento del año 2025, por favor, a todos los diabéticos tienen que empadronarse con el formulario. Cualquier cosita le preguntan a Ramón o a Ana el formulario, o ellos lo mandan por WhatsApp, lo imprimen y lo hacen llenar con el médico diabetólogo. Hay muchos casos que hasta yo lo llené para evitar que el afiliado vaya y tenga turno y se haga problema. Lo llenamos nosotros en caso de que no consiga algún médico diabetólogo para que lo llene. Y después los crónicos, sí, por supuesto, pacientes con cáncer o pacientes que tengan artritis o medicamentos de alto costo, todos esos medicamentos sí lo tramitamos por acá, por el gremio. Y aquellos, digamos, que son para la bronquitis, para el dolor de panza, todos medicamentos que son ambulatorios, sí tienen que presentar por reintegro. Acuérdense, como dijo mi amigo, que el troquel tiene que estar mejor, porque si la farmacia se queda con el troquel, la farmacia después lo factura de nuevo, digamos. Entonces, es un negocio para la farmacia. Entonces, algunas veces capaz que la farmacia le venda el medicamento y le saca el troquel, y diga, no, usted véndame con el troquel puestito, y después ustedes lo sacan y lo pegan en la receta. ¿Sí? Buena factura. En la casa del laboratorio seguimos todo normal. Obviamente, hay laboratorio, casi el 80% de la determinación bioquímica va directo con el médico, la solicita y va a cualquier laboratorio de Salta y se hace. Ahora, hay determinaciones bioquímicas que son de alto costo, que es así, el laboratorio mismo le dice, mira, tienen que autorizar este y este. Entonces tienen que venir para acá a presentar la recetita con Ana, con Ramón, y yo lo veo y lo autorizamos, eso no hay problema. Pero casi la mayor parte de las autorizaciones van de forma directa, ¿sí? Salvo que sea alguna declaración bioquímica cara o de alto costo, esa después ya la autorizamos nosotros, pero toda, digamos, casi se autoriza. Una pregunta con respecto a odontología. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Con respecto a odontología, ¿cómo? Hola. Ahí me pregunta que el tema de la fisioterapia, nosotros tenemos el convenio con la Asociación de Kinesiólogos, en la cual nosotros cuando hacemos el bono, damos fisio, damos kinesio y damos magneto. Entonces eso no lo tiene que cobrar el fisioterapeuta, la magnetoterapia. Ahora, si el fisio le quiere hacer, por ejemplo, drenaje linfático, eso ya va por aparte. Eso, digamos, ustedes lo tienen que abonar por aparte, ¿sí? Y no hay reintegro porque eso no da dentro del programa. Sí. También comunicarles el tema, por ahí que creo que escuchaba a alguno de los muchachos el tema de odontología, no se escucha bien. Seguimos con convenio con el Círculo de Odontólogos, Asociación, perdón, yo tengo cambiado eso, la asociación, así que deberíamos seguir trabajando de manera normal con ellos. También hacerles saber de que cualquier cambio que tengamos, vamos a hacer reuniones de estas, digamos, de este estilo. Que quiera venir aquí lo puede hacer, si no desde su casa también lo puede hacer, porque la intención es justamente transparentar la situación de la obra social, hacerles saber cuál es la situación, y si alguno tiene algún inconveniente puntual, sabe que puede hablar con nosotros, con el doctor, y nosotros de aquí tejeremos la solución y veremos la manera de solucionar. No está de ninguna manera en ninguno de nosotros no dar solución.
y ya lo hemos hecho nosotros, sabemos que de aquí, por lo menos con Juan, a la hora que sea, en el momento que sea, en tema de obra social estamos, y sabemos que las urgencias mayormente por ahí son los fines de semana, que es como que parece que el cuerpo se pincha el viernes a las 6 de la tarde, y comenzamos a tener las complicaciones a partir de esa hora, o sábado o domingo. Entonces, en eso tengan por seguro de que vemos y hemos resuelto en esos tiempos y en esos días situaciones de la obra social. Y también ver también el tema de que cuando podamos decir y levantar la mano y decir, bueno, esto es lo que se viene, y ojalá y sea mejor, poder también anunciarlo de esta manera y mantenerlo al tanto de cómo se va a ir manejando la obra social. Saben que aquí cuentan con Ramón, cuentan con Ana, y Ana está hace poco tiempo, también está básicamente en el mismo tiempo que nos hicimos cargo de la obra social. Se ha generado un sistema dentro del WhatsApp que es bastante cómodo. Ustedes pueden mandar mensajes, se les contesta. Bueno, en su momento los padrones también lo podían pedir por ahí, se bajaban los padrones, eso sigue estando, es muy cómodo, porque por ahí generalmente nos llenaban de mensajes porque, che, quiero llevarlo a mi hijo hasta al lado, y bueno, nosotros no tenemos todos los padrones en la cabeza, entonces necesitamos organizarnos también en eso. Pero sepan que todo eso sigue estando, sigue funcionando. Puede mandar mensaje al WhatsApp, y también el tema de reintegro, que ahora ya lo maneja cada uno. Antes por ahí tenían que mandarlo a nosotros también gestionábamos eso, pero bueno, la idea es que todo siga funcionando en eso, digamos, en estas cosas. Acá hay un afiliado que está pidiendo hacer una consulta. Jorge Faciano, a ver, ¿puede habilitar tu micrófono y hablar? Sí, Juancito, ¿cómo les va? Buenas noches. A ver, pregunta mía vamos a dar un era- poco de volumen para que escuchemos toda la pregunta. A Era- ver, repetir. Era con el tema ese de las enfermedades crónicas. Yo soy diabético e hipertenso. Por el tema de la diabetes está todo solucionado, pero el tema de las pastillas de la hipertensión rondan los 80.000 pesos para arriba, y hay veces que no tenés esos 80.000 pesos ni con la tarjeta lo podés pagar. Ese era mi tema, decirte, no se puede, ya que nosotros somos crónicos, no es que la hipertensión se nos va a ir terminando la caja de pastillas. ¿Qué posibilidades hay de que se haga un mismo tratamiento como el que se hizo con la diabetes? Y también, recién decía Jorge de la cartilla, actualizarla la cartilla, porque los números de teléfono y la dirección que figuran ahí de los profesionales, ya la mayoría, vos llamás a ese número, te dicen, no, ya no atiende acá, no, ya se ha mudado, no está muy actualizada. ¿Me entendés, Juancito? Y a veces perdés tiempo, porque te dice que atienden en la Pueyrredón al 650, por decirte, vas a la Pueyrredón de 650 y ya no atiende ahí. Eso le pediría yo que por favor, si nos lo pueden actualizar ese padrón. Esa era la consulta de la hipertensión y esto del padrón. Hola, hola, ahí está. Está buena la observación del señor Jorge. Eso es lo que dice el tema de la hipertensión, es verdad, son medicamentos costosos, al igual que los medicamentos que los pacientes hipertensos, algunos que ustedes toman, los antidislipimiantes, digamos, la rosuvastatina, la atorvastatina, que también son medicamentos para el colesterol y para bajar los triglicéridos, que también son costosos. Lo que propongo, lo que sería también bueno, la idea de Jorge está buena. Ahora cuando los chicos vayan allá a Buenos Aires, planteen esta situación, cosa que para enfermedades que comprometan la salud, porque la verdad que la hipertensión y la diabetes son enfermedades crónicas que cuando vos no tenés la medicación te puede traer complicaciones severas. Entonces, al igual que la diabetes,
la modalidad la misma modalidad de la diabetes sea para los pacientes hipertensos. Así que bueno, está buena la observación y bueno, ahora seguro cuando vayan los chicos a Buenos Aires la planteemos a ver qué resultado tenemos. Bueno, Jorge, también un poco respondiendo a la pregunta del tema del padrón, nosotros recibimos el padrón del círculo médico. Ellos nos proveyeron los nombres, las direcciones y teléfonos de cada doctor. Y bueno, ahora hemos roto con el círculo médico. Imposible poder pedirle un padrón nuevo. De todos modos es con el que ellos cuentan en su base de datos, así que no tenemos manera de poder actualizar. Y ya vemos si lo podemos Pero bueno, conseguir por otro lado. buscaremos por otro lado. Por otro lado, si... capaz que lo podemos conseguir. Y haremos... ¿Alguien más quiere una consulta? Hacer una consulta, así habilitamos. Habilita el micrófono. Habilita el micrófono, a ver, alguna persona que quería hablar, perdón. Me parece que alguien estaba pidiendo alzando la mano. Hola, Juancito. Sí, Julio. Hola, Juan. Hola. Sí, lo mío no es tanto como consulta, sino como para decirte un poco la experiencia y para que no, así como nos piden que nosotros cuidemos la obra social, también me gustaría, porque vos sabés bien que cuando yo tuve el problema con mi señora el año pasado tuvimos, y gracias a ustedes, porque realmente a lo que tuvimos acá en Salta, me sacaron y pudieron, sí, salvarle la situación a mi señora, y por qué no decirlo, la salud también, y si no la vida, pero gracias a ustedes. Pero yo ¿a qué voy? A que como ustedes nos piden que cuidemos la obra social, yo les diría que también, ya que viajan a Buenos Aires, digan que activen rápido cuando uno necesita algo que autoricen, porque vos sos Juan y como Jorge, que me solucionaron, el doctor me solucionaron también rápido, pero más de una vez hemos tenido que pagar, o sea, la obra social tuvo que pagar una infección nueva a mi señora. ¿Por qué? Porque no autorizaban. No sé si me explico. O sea, no es solo nosotros cuidar, sino que también cuando te pida el doctor y que autoricen rápido, porque si no llegamos a esto, a volver a pagar una consulta, una infección. Eso es lo que yo quisiera que también lo lleve allá, porque, repito, gracias al grupo que tenemos acá, yo sí pude tenerla a mi señora bien y la tengo, gracias a ustedes, la tengo bien y ya con solucionado la salud. Julito, no, la auditoría y las auditorías que se están haciendo son a 360, digamos. Interna, externa. Así que quédate tranquilo que todo esos pormenores que se han tenido, porque justo cuando pasó esto, pasó que nos estábamos desregulando también, entonces era como que toda la rueda era nueva, digamos, ¿no? Pero quédate tranquilo que la cadena en este estado y en este estilo tiene que funcionar rápido, porque bueno, ya hemos tenido casos, no te digo que similares, pero sí casos de urgencia como ese, y en muy corto plazo se dio solución y se pudo y la atención tuvo éxito y la compañera que era en ese momento está bien, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, la auditoría, y quédate tranquilo que nosotros también lo hacemos la autocrítica y hacemos también porque no es sencillo, pero las auditorías son a 360. Adentro es donde más auditoría hacemos, digamos, ¿no? Mi batería. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a lo de Julio? También, como dice Jorge, nosotros es un aprendizaje este tema de la obra social. Creemos que cada vez estamos más preparados, pero bueno, también lamentablemente otros factores también nos vienen afectando, como
como este tema de la parte económica, y bueno, también eso complica también un poco las autorizaciones. A veces hay que, no somos solamente Salta, sino todo el país, y bueno, a veces hay que cuadrar el tema del dinero, todo lo que es la compra, y bueno, por eso es que por ahí a veces podemos tener alguna demora, pero vamos a tratar de mejorar seguro, Juli. A ver, tenemos una pregunta ahí por... Fernando, Fernando. Sí, tal cual. Podés hacerte atender con cualquier médico que te dé la factura, ¿no? Si ahí en el carril vos tenés el médico y la atención ambulatoria que te tenés que hacer, el tipo te da la factura, lo podés hacer sin ningún problema. Con respecto a eso también, no necesariamente sí o sí podemos ir a lo que teníamos en el padroncito. Si hay un médico que no estaba en el padrón que nosotros disponíamos, vayan mientras tengan el comprobante, la factura, como dice Jorge, sí, vamos a tener acceso al reintegro. Ahora es libre. Sí. Bien. Bueno, nosotros, sí. ¿Hay alguna otra cuestión? Nosotros, si no es, nosotros ya los liberamos para que puedan seguir. Hola, Jorgito. Hola, Juan. Y a los compañeros que están en el WhatsApp les agradecemos el tiempo y seguramente vamos a hacer otra reunión de estas. Seguro, sí. Este será el canal de comunicación y bueno, esperemos mantenerlo. Así que, con respecto a una última pregunta, si uno va, por ejemplo, en el caso de imágenes, quiere ir a otra firma de imágenes, queremos ir, por ejemplo, a Imágenes Clara, que están en Santa Clara. Lo podemos hacer, pero vamos a tener que pagar. Entonces van a tener que pedir la factura y después van a tener que tramitar el reintegro y se le va a reintegrar lo que nosotros tenemos en convenido con Jaraba. Capaz que a lo mejor no sea lo mismo que le cobran a ustedes, o sea que eso también tengan en cuenta. Pueden ir a otro lugar que no sea de los lugares que tenemos convenio, pero siempre va a tener el mismo tratamiento. A mí justamente el cardiólogo me mandó a San Lorenzo Chico, que ahí hay una especialista. Claro. Bien. Dice que es de última generación. Yo averigüé y me cobraba 120 pesos. Pero Jaraba está haciendo bueno, compañero. Ahí en la ruta 51. Escríbanme Maricel. Están yendo todos. Si la dejen escrita, así la vemos y si lo pasamos. Compañeros, tenemos que terminar la reunión, así que los que tengan alguna consulta, por favor, déjenla escrita y luego la contestamos. Se pueden comunicar a nuestros teléfonos, al teléfono de acá de la seccional, y vamos a responder. Si tienen alguna consulta, por favor, escríbanla y nos la dejan escrita. Ya estamos terminando la reunión. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, doctor. Gracias, Jorge. Gracias, compañeros.